Aquí con nosotros se encuentra como parte de la conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el compañero Jesús Santa Rodríguez, y el presidente de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Domingo Torres García. La Cámara formalmente está convocando a todos los sindicatos de Puerto Rico del gobierno central a que se expresen mañana en vista pública sobre su posición sobre el proyecto de ley para finalizar la quiebra de Puerto Rico. Y la pregunta es clara y sencilla. Queremos saber la posición de los trabajadores en cuanto si quieren continuar el proceso litigioso de la ley de retiro digno y que sea el resultado final de ese litigio el que resuelve el problema de los retiros, o si quieren atenderlo mediante legislación con la propuesta radicada en esta ley. Si deciden el que van a continuar con el proceso litigioso, y vamos a tener hoy una reunión con los grupos, con algunos de estos grupos, esperamos que el resto pueda comparecer mañana a las vistas, nosotros entonces estaríamos eliminando el lenguaje de la medida y aprobando la medida de la reestructuración del país sin atender el tema de retiro. Esa es la propuesta que estamos presentando en el día de hoy para que los trabajadores se expresen. Nosotros creemos en la organización colectiva, creemos en la responsabilidad, pero hay un elemento histórico importante que no podemos dejar sin señalar, pues fue muy importante y precisamente fue sobre este tema. Hace unos 7 años atrás, la Cámara de Representantes precisamente aprobó una legislación atendiendo la situación de retiro de los maestros, donde se tomó el insumo y todas las recomendaciones de cambio de los maestros. Posterior a que se aprobara la ley, los maestros fueron a los tribunales. Se modificó la determinación legislativa en detrimento a la determinación de lo que había sido la legislación. Y relativamente hace unos 3 años atrás, la que dirigía en aquel momento el proceso dijo que hubieran tomado mejor la propuesta que había aprobado el Partido Popular para resolver el problema de retiro. Eso no va a pasar de nuevo. Eso no va a ocurrir de nuevo. Es bien fácil que dentro del proceso la culpa siempre es de alguien. Ahora le toca tomar la posición. Se tienen que expresar y tener una posición clara. Y si la posición es que no se va a aprobar legislación, no se aprueba la legislación, nosotros vamos a escuchar. Pero después no queremos ningún tipo de planteamiento futuro quejándose o haciendo un planteamiento de que no le salió lo que ellos querían adelantar en el tribunal. Yo quiero que estemos claros sobre esa realidad. La propuesta de nosotros es 0 recortes, restitución de las pensiones a través del presupuesto. Esa precisamente es la propuesta del propio gobernador de Puerto Rico. Nosotros incluimos la legislación, los lenguajes de proyectos radicados por el gobernador de Puerto Rico. Pero si esa es la posición de los sindicatos que quieren continuar el proceso litigioso en los tribunales, en específico en el Tribunal Federal, nosotros lo vamos a respetar. Pero cumplimos, fuimos prudentes, fuimos responsables, hicimos el trabajo, la Junta lo aceptó. Así que solamente quiero aclarar el récord, no va a haber una expresión de negativa hacia la Asamblea Legislativa para después entonces 4 o 5 años después, la propuesta del Partido Popular era buena. Eso no va a ocurrir. Aquí la gente tiene que aprender a tomar posiciones y ser responsable. Y lo tienen que decir mañana en las vistas públicas. Están convocados. Hoy vamos a atender un grupo aquí en esta oficina con los compañeros presidentes de ambas comisiones y los vamos a escuchar y queremos que nos den por escrito para que quede para récord histórico. Nosotros todas las comunicaciones de la Cámara, precisamente por lo injusto que ha sido la historia en los últimos 15 años, las hemos hecho todas por escrito. En un momento dado, pues, las comunicaremos como parte de la historia de nuestro libro de vida. Pero llegó el momento que los sindicatos pongan para récord su posición y que al final el resultado de su decisión quede sobre los hombros de los líderes sindicales.
el resultado final quede sobre los hombros de los líderes sindicales. Nosotros vamos a atender su reclamo y lo vamos a cumplir. Les dejo con el compañero Santa Rodríguez. Bueno, buenos días a todos y todas. Prácticamente distinto a lo que fue el cuatrienio pasado, cuando este tipo de legislación compleja prácticamente se hacía en cuartos oscuros, no había vistas públicas y mucho menos debate en el floor. Desde que iniciamos este proceso hemos aclarado de que va a haber un proceso de vistas públicas, de hecho van a ser mañana. Va a empezar a las 10 de la mañana, obviamente tendremos el componente de gobierno de Puerto Rico y eventualmente aquellos interesados, especialmente los líderes sindicales, que tengan una posición o algo que decir sobre este proyecto. Yo creo que es la gran oportunidad que ellos tienen de decirle frente al país que ellos sugieren, que ellos buscan dentro de lo que es la legislación, en este caso de intercambio de bonos, ¿no? De esta ley, y basado en el planteamiento de la mayoría de ellos, pues, así como dijo el señor presidente de la Cámara, este servidor y el compañero Domingo Torres, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, tomará en consideración eso y haremos los cambios que ellos así recomienden. Prácticamente estamos abriendo las puertas para que ellos opinen y asuman las responsabilidades que históricamente y por ley le corresponde. Eso es lo que queremos hacer. Prácticamente es que tengan la oportunidad, muchas veces los vemos expresándose de otra manera públicamente, pues ahora lo pueden hacer en una vista pública, pueden ir presencialmente, pueden someter una ponencia, pero queremos saber dentro del proyecto que se sometió si están de acuerdo o no de que se incluya ese lenguaje que tiene que ver con lo que es la parte del tope, ¿no? Del umbral y obviamente de la restitución. Y me gustaría, si no están de acuerdo, que me dé opciones. Porque no puede ser no porque no. O sea, esa parte que ocurre en el país de no porque no, sí porque sí, no. Si no están de acuerdo, fantástico. ¿Qué mejor opción ellos le van a dar a la gente que ellos representan como trabajadores? Yo creo que es la gran oportunidad, es una invitación a ellos y van a tener las puertas abiertas y el foro necesario para que de una forma pública, ya sea mediante ponencia o estando allí en la salón de audiencias número 1, puedan expresarse. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Como muy bien ha dicho el presidente de la Cámara y el compañero presidente de la Comisión de Hacienda, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos esperando este momento, el momento del fin de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues yo creo que ese momento ha llegado con los pasos agigantados que hemos dado esta Asamblea Legislativa. La Cámara de Representantes tiene a su haber estar trabajando en estos próximos días lo que se va a tratar el plan de ajuste de deuda. Los pensionados y las pensionadas para nosotros, para esta Asamblea Legislativa es importante. Y lo hicimos ver cuando trabajamos el proyecto de la Cámara del Retiro Digno. Un proyecto que el que hoy está alzando la voz por los pensionados dejó el proyecto en comité de conferencia y fue la Asamblea Legislativa del Partido Popular que hizo la justicia con el retiro digno. Así que nosotros estamos invitando a que todos los sindicatos se den cita aquí mañana, como dijo el presidente, hoy vamos a estar recibiendo a algunos de ellos. Los invitamos a que mañana, el que no esté aquí hoy, pueda mañana estar presente o si no, expresarse de forma escrita y se lo haga llegar a la comisión del compañero Santa. Para nosotros es importante saber sus aspiraciones. Si quieren continuar con el proceso en los tribunales del retiro digno, se lo vamos a respetar y se va a estar eliminando todo el lenguaje que tenga relación a las pensiones, a los umbrales que están ahí. De lo contrario, seguiremos dando la lucha por ellos desde diferentes norte. Pero nuestro compromiso de restituir los beneficios y de mantener las pensiones de nuestros jubilados es nuestro norte. Y es lo importante en este plan de ajuste de deuda. Quiero, para que conste en el récord, que la posición de la Junta del primer día fue que no se incluyera nada sobre los retirados. Así que
Si esa es la decisión de los trabajadores a través de su representación sindical, quiero que conste en el récord que era la posición original de la Junta de Control Fiscal. ¿Listo para preguntar? El proyecto dispone las condiciones para que ese fondo de restitución que quieren crear funcione. Sobrante en dinero de Medicaid, y lo que he escuchado es que las opciones van dirigidas a que sí están sujetos a ese dinero y unos a otros. Y de otra parte, quisiera que aclarara si ese lenguaje de esa medida dispone que el pensionado sufrirá un recorte y que antes de octubre de cada año va a recibir un cheque, digamos, de Hacienda compensando por ese recorte. Excelente pregunta, súper técnica. Del punto de vista del retirado, es transparente. El retirado va a continuar con su cheque y nunca va a recibir un corte. Nunca. Porque la fecha del 1 de octubre es cómo ocurre el presupuesto y el 1 de octubre se aprueba el CR que extiende el Medicaid en el Congreso de los Estados Unidos. Y el presupuesto federal, hay un vencimiento del presupuesto federal en octubre y se extiende. Es un término que no tiene que ver nada con Puerto Rico. Esto es un asunto del Medicaid. Fíjate que la pregunta es con el Medicaid, que es lo que va a fondear esto. Anticipando esta realidad del tranque que hay en el Congreso de los Estados Unidos, la Casa Blanca, le puedo circular la carta si no la tienen, CMS específicamente, primero hizo las expresiones Casa Blanca y CMS el jueves o el viernes pasado circuló un memorándum que nosotros habíamos reseñado en algunos de sus medios de que teníamos duda de dónde estaba respaldado la determinación de la Casa Blanca de honrar a Puerto Rico la continuidad de los fondos. Así que fue una determinación administrativa. La lectura de la legislación aprobada en el 2019 por la administración pasada le dio unos beneficios a Puerto Rico que los extendió. Ellos interpretan que es permanente. De esa manera, el dinero está, el dinero asignado. La única controversia que hay ahora mismo, que es que estamos atendiendo a nivel de legislación, no a nivel administrativo, es una modificación del pareo de fondos federales que se va a atender en diciembre en el proyecto de presupuesto. Pero el 1 de octubre, que se va a aprobar una extensión del gobierno federal, está incluido el que Puerto Rico mantenga sus fondos. Así que Puerto Rico no va a sufrir en ningún momento una reducción de fondos. Y hoy, como decía ayer precisamente el compañero Jesús Santa, hoy ningún retirado ha recibido un corte porque el dinero está. Dame darte un dato importante. El presupuesto de Puerto Rico hoy, que aprobó el compañero Jesús Santa, tiene 1.500 millones para la tarjeta de salud. 1.512 millones, que es el dinero que se utiliza de fondos federales de Medicaid para financiar la tarjeta. Con la determinación de la Casa Blanca y la administración Biden-Harris, nosotros de ese dinero lo único que necesitamos son entre 600 a 800 millones. Así que va a haber un sobrante de 700 millones para poder cubrir esta restitución de los fondos. Así que el dinero está. El issue no es un issue. Que dichos fondos recibidos generen ahorros que permitan una restitución. Y habla otra parte, dichos ahorros se asignarán a Hoy, primero, voy a pasar pero hoy el presupuesto para pagar los pensionados es una partida en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Es una partida. Hoy no hay un corpus, no hay retiro. Ahora con esta transacción se va a restituir el corpus, se va a restituir todo lo que es el sistema de retiro. Eso es diferente. El lenguaje para restituir, que son 44 millones de dólares, tiene que venir de los recursos disponibles, porque no se olvide que la quiebra de Puerto Rico está enmarcada en que no va a haber Medicaid, que no va a haber una ley 154 para manufactura, que va a haber una merma a los recaudos del Estado, y el plan de ajuste está enmarcado en esa realidad deficitaria. Nosotros estamos diciendo, nosotros alcanzamos con la administración Biden-Harris darle continuidad a los fondos que supuestamente se perdían. Pues de ese dinero que viene obviamente el surplus. Pero vamos a aclarar un poco lo de los ahorros. Hoy
hay 2.000 millones de dólares para pago de pensiones. ¿Qué me hace pensar que el año que viene yo no los tenga? Eva, en el momento que la Junta se vaya, nosotros tenemos 275 millones de dólares disponibles, que son los gastos que se hace el gobierno por los pleitos en la Corte, sin contar los 60 que cuesta la Junta. O sea, nosotros estamos hablando que de esos ahorros, aun cuando se esté pagando el dinero a las pensiones, porque no va a haber corte a las pensiones, haya un mecanismo de guardar un dinero para en las vacas flacas poder responder. Dentro de todos los recursos que tiene el gobierno, ya hay TI de dos, está el otro del Medicare, porque cuando se hizo el presupuesto este año se asumió que no se iba a tener el pareo que se va a tener de Medicare. Por eso el presidente te dice, son 1.512 millones cuando realmente se hacen falta 600, 700 millones para el pareo, pero el otro está disponible. Y eso va a seguir siendo así, y más con lo que ha logrado el compañero allá en Washington y las declaraciones de Biden de que esto es todos los años. O sea, el dinero, el issue no son los 44 millones, el issue es el cómo tú montas el marco legal para poder llevar a cabo esa restitución, que no es otra cosa que presupuestarlo como se hace ahora en el pago de las pensiones. Pero vamos, no crea duda, la aclara, es consistente, es clara, no duda. Hay un plan fiscal aprobado donde no hay Medicaid. Fíjate, es que hay un plan fiscal aprobado donde no hay Medicaid. La quiebra de Puerto Rico se litigó en los tribunales planteando de que no hay Medicaid. No lo hay. Esa es la esencia de la quiebra. La esencia de la quiebra es que los dineros de la factura no van a llegar. Eso está adjudicado, eso es un hecho. Yo no sé cuál es tu duda, eso es un hecho. Así que yo tengo una carta y una expresión de Casa Blanca que ya el dinero está. Eso es reciente. Ellos no te van a ajustar el plan fiscal. Así que el planteamiento nuestro es, la Junta aprobó el viernes pasado. Es que tienen que ver los hechos. Tú sabes que tú no puedes controlar el futuro de cualquier legislatura. Yo no puedo obligar a ninguna legislatura futura y tampoco puedo obligar a la administración futura del gobierno federal. Así que ya el gobierno federal, para posiciones de plan fiscal, estableció que por los próximos 5 años ese dinero está. Y la Junta lo cogió como bueno, pero lo tiene que poner para récord, porque es una realidad que no tiene que ver nada con el plan original. Está modificando el plan. Y está modificando el plan a un reclamo del gobierno de Puerto Rico. Y está diciendo, sí, no le vamos a hacer corte a las pensiones mientras esté este dinero, si el dinero no está. Y pasa algo en el futuro donde lo eliminan. Fíjate que esa ha sido la controversia de aquí desde hace 15 años. Llevamos 15 años con esto. Y con Trump, que era lo peor de lo que ha sido relación de Puerto Rico con gobierno federal, se mantuvieron los 3.000 millones. Así que, ¿qué es lo importante? El plan fiscal ya contempla que no hay Medicaid. Hay una expresión de Casa Blanca que certifica que lo va a honrar, y hay una expresión por escrita que la puedo circular, no tengo ningún problema, de CMS, estableciendo cuáles son los parámetros. Con eso está el financiamiento. Y no son 44 millones, son 3.000 millones. 3.000 millones. ¿Usted se cree que con 3.000 millones no se puede conseguir suficiente un pedacito para poder cumplir con una aportación para evitar el recorte? Por eso es que yo creo que sí, porque no es material. Esto es un issue político. Esto no es un issue financiero, esto no es un issue legal, esto no es un issue de sustantivo de legislación. La legislación está siendo más que clara, el dinero está, el acuerdo está. Las expresiones de la Junta están por escrito como una aceptación. Si los trabajadores no lo quieren y no lo ven como bueno y tienen duda, que lo digan y nosotros lo vamos a honrar. Esa es su decisión. Nosotros estamos claros, todos los que estamos aquí, que aquí no hay corte, que el lenguaje es claro y contundente. Pero si tienen duda y como quiera quieren continuar su litigio en los tribunales, nosotros lo vamos a honrar. Bueno, yo quiero que se expresen. Yo los tengo aquí hoy y los que nos comparezcan los vamos a llamar. Y yo voy a constar para récord en el proceso de los markup cuál fue su posición. Nosotros, y conjuntamente con el compañero Torres García,
Desde diciembre estamos en comunicación con ellos, hemos adelantado muchas de sus causas. Hemos sido bien responsables con el sector laboral del país. Viene gente a deponer desde Washington, en representación de sindicatos, que van a estar mañana en las vistas. Llegó el momento que también, al igual que nosotros hacemos todos los días, que votamos y tomamos decisiones, ellos estén para récord. Yo me voy a encargar de llamar y yo le voy a decir al país quién contestó y quién no contestó con nombre y apellido, el nombre del sindicato y cuántos empleados representan, porque esos empleados, si después el tribunal determina que va a honrar el acuerdo con el CORE, que es de un corte de $1,500 en adelante, no fue culpa de la Cámara de Representantes. Yo quiero que estemos claros con eso. Ellos están jugando la política, pero nosotros le estamos contestando. Bueno, no, pero nosotros, si ellos no se expresan y sencillamente lo que quieren es que se eliminen, nosotros lo vamos a eliminar, pero lo vamos a tocar. De aquí al jueves, yo si tengo que llegar a la casa de ellos, los voy a llegar. Porque yo he tenido visitas y comunicaciones que en cada no se pueden esconder. No se pueden esconder. Porque estarían entrando un flaco servicio a un momento histórico. Aquí estamos haciendo una estructuración de la deuda que todo el mundo reclamó. Todo el mundo estaba a favor de cortar la deuda. Todo el mundo. Yo no he escuchado un solo planteamiento en las últimas 24 horas que alguien esté en contra del acuerdo con los acreedores. Usted está cortando 2/3 partes de la deuda. De casi 20 millones están bajando a 7. Están bajando de 3,000 millones a 1,000. Se está restituyendo el dinero en los municipios. O sea, este es la única controversia. Si la controversia es que no quieren atenderlo ahora, nosotros lo vamos a ahorrar. Pero se tiene que expresar. Pero déjame dar la parte política, porque esto es político. Es político. La Cámara, a solicitudes del compañero Jesús Santa, se hicieron varias misivas. Y hay también un reclamo del tema de la universidad, yo tengo un reclamo del tema de Hacienda. Hay algunas cosas que no requieren que se aprueben aquí y que fueron aprobados. Hay hasta un mecanismo, ya nosotros estamos en el otro canal de qué vamos a hacer para evitar que en el futuro el gobierno de Puerto Rico entre en otra quiebra. Y hay un sinnúmero de cosas que se aprobaron en ese proceso. Pero aquí hay dos cuerpos legislativos. Y es un issue y hay que tener deferencia, ¿verdad? Nosotros respaldamos la posición del Senado, pero queremos que sea, obviamente, el Senado dentro de su proceso legislativo el que haga el ajuste en la medida. Mira, no. Esto hay que ir un poquito de historia. Si tú te recuerdas cuando estaba Alejandro, se hizo un clawback, que no es otra cosa que todo tipo de impuesto que iba enfocado a pagar la deuda, distintas deudas de gobierno, se iba a recoger en un solo pote. Y eso eso todavía sigue en pie. De hecho, la acumulación de cerca de 10,000 millones de dólares que hay, vienen de ahí, vienen de los distintos fondos. Dentro de la reestructuración se está manteniendo eso. Recuerda que eso fue una orden ejecutiva, un clawback, todo viene para acá, pues se está haciendo para que sea así oficialmente. Y lo que nutre el fondo para pagar las deudas surja de ahí. ¿Qué ventaja tiene eso? Oye, el gobierno de Puerto Rico tiene total control de todo ese dinero y todo el mundo sabe qué es lo que llega y qué se va a pagar. Parte del problema que había antes es que como esos fondos, tú cogías el fondo de impuesto al cigarrillo y iba para un lado, y el de malvete iba para el otro, y venía la crudita uno y iba para el otro, no había control de eso, y eso inclusive provocó que en vez de tener no máximo de un 15% de deuda a nivel de todo el ingreso, llegamos al 25%. El primer paso para tú tener control de la deuda y que no cometamos el mismo error de cedernos del tope, aunque nosotros acá estamos pensando en reducir ese tope de 15, quizás a 10 o menos, es tener un control de ello. Y esto lo que hace es ratifica ese proceso para que todo ese tipo de impuestos que se recoge va a llegar a Fondo General.
El mecanismo se llama instrumento de valor contingente. Después que hablas de instrumento de valor contingente, vas a ver toda la legislación, literalmente está toda la legislación de décadas que requiere recaudos y que se delegaron a corporaciones, en su mayoría son corporaciones, ahora pasa al Fondo General y entonces lo vas a ver en el presupuesto cuando lo apruebe Jesús Santa, donde el dinero que pasaba directamente por un fideicomiso va a pasar en una línea del presupuesto. Este es el famoso presupuesto base cero. Esto es un presupuesto base cero, donde tú tienes todos los recaudos entrando a una sola chequera y estás pasando los créditos, estás pasando los pagos. Esto es una cuestión esto lleva por pedazos. La primero que hicimos nosotros fue que eliminamos en el 2016 los tesoros propios, después se eliminó esos reclamos del CLOVAC. Ahora se está formalizando algo que ha sido parte del litigio para garantizar el flujo y el pago. No, esto es puro deuda. Pero en vez de ver el dinero, vamos a poner que fueran $100 y pasaban a carretera, gastaban 70 y después pasaban 30 acá, ahora va a ver los 10 que entran, los 100, y vas a ver la cantidad de 70 que sale en una partida lineal en el presupuesto. Es lo mismo, pero es un mecanismo de garantizar que hay una sola chequera. Además, que el que coge el hit es el legislador que aprobó eso. O sea, ¿por qué la carretera después vienen así que son autónomos y que no vienen aquí a rendir cuentas? Y si te das cuenta, que hay en presupuesto. Y que hay en presupuesto vistas públicas. Y es transparencia. Antes tú no sabías, tú pagabas la crudita y tú no sabías dónde llegaba ese dinero. Ahora lo vas a saber. Yo siempre he tenido los votos. Por alguna razón, obviamente ustedes saben que aquí se hacen alianzas y se consiguen votos en diversas delegaciones. Siempre han estado. Pero yo creo que esto es un issue de esta medida que no debe ser ni regle caucus, que no debe ser forzada, y que esto es un momento histórico que se debe de aprobar con el insumo de todas las partes. Los votos siempre han estado con este lenguaje, sin este lenguaje. Pero yo creo que ha sido injusto, especialmente con la delegación del Partido Popular en los últimos 9 años, el que nosotros hemos tomado 2 posiciones, hemos hecho lo correcto y después bien fácil decir, eso fue el Partido Popular. Eso no va a ocurrir ahora. Alguien aquí, en este tema, en el resto de los temas, nadie se ha quejado. Ninguna quedrola está aquí quejándose porque le cortaron el 90%. Ningún sector está haciendo sus gestiones aquí. Hay contratistas de Puerto Rico y cooperativas que le están dando un cantazo verdaderamente irracional comparado con los que son de afuera de Puerto Rico. Si ellos están en una posición que no quieren que se atienda por legislación, nosotros se lo vamos a honrar, pero el resultado de su decisión va a quedar totalmente en los hombros del liderato sindical de Puerto Rico del gobierno central. Lo aclaro porque no quiero mezclarlo con otras corporaciones que están atendiendo estos asuntos posteriores y esto es una transacción exclusivamente del gobierno central. Yo voy a escuchar, porque esta mañana, hablando un poquito de la cosa técnica, el gobernador siempre había dicho, déjalo de restitución, y sencillamente no toque los umbrales. Yo quiero escuchar las partes, a ver qué ellos nos dicen, si es que ellos lo que quieren es eso, o si quieren sencillamente que borren todo el lenguaje. O sea, como no he escuchado de ellos directamente, sé que están en contra, ¿verdad? Ellos han sido muy vocales desde ayer, pero yo quiero saber el planteamiento técnico, si es que sencillamente es una enmienda o si hacen recomendaciones a la comisión. O sea, mi planteamiento es que la decisión queda sobre el tema retiro, va a quedar sobre los líderes sindicales del gobierno central. Yo tengo un caucus pequeño, porque no tengo muchos temas. Acuérdate que este tema se había atendido por mucho tiempo, así que esto está bastante claro. Cuando culmine el caucus los voy a atender. Deben estar por ahí ya. Yo sé que estaban en el Senado temprano. Yo creo que es el grupo que nos invitó a la marcha en Atorrey. Ese componente. No creo que hay maestros ahí, porque los maestros llegaron a un acuerdo con los acreedores. Tampoco creo que esté ASMI, que es CPU. Así que el resto
Ese resto, lo dirige Nieves. Emilio Nieves es el que dirige ese grupo. Son sindicatos, no estoy hablando de otros grupos, son grupos sindicales.